No. Ay, no. No mames, güey. Las placas. ¿Qué? ¿Qué? La siguiente grabación fue captada en algún lugar de la India y le ocurrió a un repartidor de Uber Eats. Según nos cuenta, él estaba en una ruta a altas horas de la noche para entregar un pedido de la aplicación, cuando de pronto ocurrió algo realmente escalofriante. Mientras se dirigía al lugar que le marcaba la aplicación, logró notar la presencia de una extraña mujer totalmente vestida de blanco que desencajaba con el lugar. La presencia de esta sola mujer hizo que este hombre se paralizara del miedo y reaccionara de inmediato en retroceder e ir por otro camino. Si nos fijamos bien en la apariencia de esta, es como la mítica Llorona. Aunque ya sé que me dirán en los comentarios, ¿cómo es posible de que hay otra Llorona en otro país si es de México o Latinoamérica? Y déjenme decirles que no necesariamente tiene que ser la Llorona, o incluso también podríamos decir que al ser un espíritu, esta puede vagar libremente por cualquier parte del mundo. Pero lo curioso aquí es que si hacemos zoom, vemos que esta mujer no tiene facciones, es como si el rostro no existiera. Lamentablemente no sabemos más al respecto acerca de este clip, ya que el hombre no hizo un video de seguimiento. Por esto, miles de teorías surgieron en la sección de comentarios diciendo que se trataba de un yurei, un espíritu errante de aquella región del mundo. Pero, ¿tú qué piensas al respecto de este caso? ¿Acaso estaremos ante una yurei o se trata de la mismísima Llorona que ha trascendido las fronteras de Latinoamérica? Házmelo saber en los comentarios. El siguiente clip es bastante extraño, ya que fue enviado por muchas personas a mi cuenta de TikTok, diciéndome que lo analizara y viera si esto es real. Quiero que le eches un vistazo a esta grabación. Podemos ver que aparentemente esto ocurrió en la India y se ve a un hombre que trae un gran frasco y dentro de este, la cabeza de lo que parece ser un críptido de una mujer mitad serpiente. Debido a las limitaciones del idioma, no sé qué están diciendo, pero las personas se notan totalmente asombradas por lo que este hombre trae en este frasco. Quizás hay una leyenda de mujeres que se convierten en serpientes en aquella región o se trata tan solo de un montaje o engaño. Pero lo cierto es que este video ha causado miles de impresiones alrededor del mundo en las redes sociales, causando así que este se haga viral. ¿Qué piensas tú que ocurrió aquí? ¿Se trata de un críptido, inteligencia artificial o algo mucho peor? Tú decides. Ya en el pasado hemos presentado casos de Sara O, una mujer que se dedica a la limpieza de hogares e incluso oficinas y ancianatos. En esta ocasión, ella nos narra uno de los últimos trabajos que está realizando. Para este punto del video, quiero que te coloques cómodo, apagues las luces de tu habitación y subas el volumen a tope. Atentos con lo que se viene. Para los que no creen que terminamos noche, en esta casa. ¿Escuchaste vos? Te voy a ver. ¿Escuchaste? No, ya vamos a acabar. Ya sé. Bueno, para los que no creen que terminamos tarde, es noche. Desde hace como un rato se escuchan quejidos allá arriba. Que la puerta la azotaron, no hay nadie. Ahorita voy a grabar para que ustedes vean. Discúlpenme que vengo con mi greñero, pero desde que estamos limpiando no había pasado nada hasta hace un rato. Mire, esa puerta se escuchó que se azotó y no había nadie. Ahorita vamos a cambiar la cámara para que ustedes puedan ver. Y saben que se escucha como si se estuvieran quejando.
Estamos aquí, solamente está ella y yo. Miren, ya casi vamos a terminar. Mucha gente no cree que terminamos tarde. ¿Escucharon? ¿Escucharon cómo se cerró la puerta? Vean, vamos a mirar. No sé si escucharon, como si se hubiera azotado la puerta. Ay, no mames. Pero no está cerrada ninguna puerta. ¿Vos, tú dejaste la luz prendida acá arriba? No manches. Esto está... Chicos, está la luz aquí. Miren, ¿se había escuchado? Que azotaron la puerta. No sé si ustedes alcanzaron a escuchar. Miren. No habíamos escuchado nada hasta hace un rato. Se escuchó como un quejido. Voy a apagar la luz. ¿Qué es eso? Vi algo ahí. No manches. Aquí, esta casa no pasó nada. Me voy de reversa. En esta casa, que yo sepa, no pasó nada. Pero es que sí. Se escuchó que azotaron la puerta. Tengo que apagar las luces porque ya nos tenemos que ir. Y se ha escuchado como que se quejan. Bueno, no sé si alcanzaron a escuchar. No sé si alcanzaron a escuchar cómo se azotó la puerta. Ponme un comentario. Ruidos incesantes se hicieron escuchar por toda la casa. Evidentemente, ella no estaba sola, y sea lo que sea que habita en esa casa, se lo estaba haciendo saber. Pero esto no sería lo único que nos compartiría, ya que ese mismo dueño tendría otra casa que estaba en remodelación, ya que tiempo atrás ocurrió un hecho lamentable que no puedo contar por políticas de YouTube. Presta atención a lo que nos cuenta. Vamos a ver esta casa, que ahorita la están remodelando. En algunas partes hay luz, en algunas partes todavía no han puesto bien lo que es la electricidad. Cambiaron muchos de los pisos, más bien casi la mayoría. ¿Qué es esto? Encontraron aquí 2 cuerpos en descomposición. Vamos a ver acá qué hay. ¿Qué hay acá? ¿Sí escucharon eso? ¿Qué fue lo que se cayó? Pausé un poco porque la verdad fue este pinche bote. Cuando llegamos, no sé si este bote estaba aquí o qué fue lo que se cayó. Cuando revise el video me voy a dar cuenta de eso. Ay, no mames. Siento que está alguien atrás de mí. ¿Qué está con todo esto acá? ¿Escuchan? ¿Se alcanzan a escuchar? Parece que se están como... Escucha. Parece como que se están quejando. Esto está muy... Ay, no. Se mira bien cabrón allá afuera. Vamos a mirar de este lado. Todo esto estuvieron quitando el piso que estaba. No sé. ¿Escucharon? ¿Escucharon? No sé. Se mira una sombra allá atrás. Ay, no. No sé en qué cuarto o dónde los encontraron, pero miren. ¿Qué estás pasando acá? ¿Escucharon? ¿Escucharon? La puerta se azotó. Pues... Mames, ¿aquí qué hay? Yo no había venido aquí antes. ¿Qué hay acá? ¿Esta es una recámara? ¡Hey! ¿Están escuchando? Se escuchan quejidos. Encontraron 2 cuerpos en descomposición, pero ¿qué está allá afuera?
si están escuchando lo que escucho. No sé en qué recámara. Lo más extraño es que removieron todo el piso. ¿Qué se puede ver allá? Hay algo ahí, en la esquina. ¿Vas a mirar? ¿Este es uno de los baños? Ay, no mames. Ay, no puedo. No quiero ir a asomarme. ¿Este es el baño? La recámara. Sentí que alguien estaba atrás de mí. Ay, no. Está oscuro ahorita. Miren. No sé por qué quitaron todos los pisos. Vámonos. Todavía hay ciertas cosas aquí. Los que están remodelando la casa se han estado quejando. Escucha. Se han estado quejando. ¿Qué pudo haber sido? ¿Aquí qué hay? No hay nada todavía. Los que están en construcción dicen que escuchan demasiados lamentos. Miren todo esto, cómo está el espejo. No. ¡Hey! Ya me tengo que ir, eso es demasiado. Sara asegura que se sentía realmente extraño estar en ese lugar e incluso sintió que algo le tocó la espalda. Se puede escuchar miles de lamentos y la presencia se hace cada vez más pesada, que podemos también sentirlo a través de las pantallas. Miles de personas que han visto estos clips sienten lo mismo, una presencia pesada al estar observando lo que ella captó. Cuéntame en los comentarios si tú sientes lo mismo que ella. La siguiente grabación es de una cámara de seguridad en una casa en Estados Unidos, donde quien posteó el video comenta que quizás captó una falla en la Matrix. Echa un vistazo. ¿Pudiste notarlo? Si te fijas bien, el hombre camina por la calle, pero algo sucede que es casi imperceptible a primera vista. Cuando el hombre va caminando en los primeros segundos del video, vemos que no trae la capucha puesta y después se puede ver que sí la lleva. Es como si se la haya colocado y la cámara no lo registró en su momento. El clip es realmente extraño, ya que se ve al hombre claramente salir de su casa sin capucha puesta y conforme va caminando, se le puede ver que la capucha se le coloca. No se ven cortes de edición e incluso hay personas que lo han analizado con IA para ver si se trata de un montaje y todos concuerdan en que no hay cortes ni manipulación alguna. Entonces, ¿se trata de que acaso estamos ante un fallo en la Matrix? ¿Qué piensas tú? Este caso ocurrió en Colombia, mientras un niño explicaba cómo cultivar plátanos en la región. Lo que parecía ser un video educativo e informativo pasó a ser algo paranormal e incluso de índole extraterrestre. Presta mucha atención a la grabación. Esto es muy importante en el cultivo de plátano, el deshoje. Todas estas cosas así, hay que quitárselas. Todas estas hojitas así secas, hay que quitarlas porque propagan las plagas. ¿Qué? ¿Qué? Ay, mira, Jimena, ve, ¿eso qué es? ¿Eso qué es, Mena? Grábelo.
Vamos, venga. Vamos. Mira, ve. ¿Qué es esto? Ay, Dios mío. ¿Qué puedo hacer? Jimena, venga. ¿Qué es eso? Velo. Grábelo ahí. Mírelo. De repente, la persona que está grabando voltea el teléfono móvil hacia el cielo y logró ver una esfera extraña flotando a su alrededor. Tanto el chico como la otra persona que está detrás de la cámara quedaron asombrados y comenzaron a perseguir este extraño objeto volador no identificado. El clip se hizo rápidamente viral en las redes sociales, ya que la reacción es tan real y lo que se ve es impactante, aunque un poco borroso por la calidad original del video. Pero si nos fijamos bien en la apariencia de este ovni, podemos asumir también que se podría tratar de las primeras grabaciones del avistamiento de la esfera Puga, una esfera que ha estado en análisis científicos durante varios meses desde su aparición. Se dice que esta esfera es de origen extraterrestre y que tiene incluso vida propia. Entonces, ¿qué piensas tú que captaron estos agricultores esa tarde? ¿Estaremos acaso ante la presencia de la evidencia real de un ovni o se trata de algo más? El siguiente caso demuestra que no todos los casos vinculados al terror verdadero tienen que ser inherentemente sobre algo paranormal. La prueba de ello es la siguiente grabación que ocurrió en un ascensor, un hecho tan impactante y aterrador que después de verlo te causará inseguridad cada vez que te montes en un elevador. Podemos ver cómo esta chica entra en el elevador y tras ella dos chicos con un cargamento de globos que traían harta carga de helio, y aunque hay unos que dicen que también pudo haber sido algún gas. Repentinamente, todos los globos estallan dentro del ascensor y hacen una explosión que quema todo a su alrededor. Afortunadamente, el ascensor abre de inmediato y todas las personas involucradas dentro de este se salvaron, pero tienen varias heridas y algunas quemaduras de segundo grado. Pero el hecho es tan curioso que muchas personas comenzaron a preguntarse ¿por qué ocurrió esto? Y la teoría más acertada es que posiblemente haya sido la estática del elevador. Al tener contacto con el gas o el helio de los globos, hicieron que estos estallaran dentro del mismo. Ahora te pregunto, ¿te montarías en un ascensor donde tengas un globo de helio como un regalo? La siguiente grabación ocurrió en Japón, y en esta podemos ver lo que parece ser un fantasma captado en la vida real. El hecho ocurrió en una de las calles más transitadas de una pequeña región, donde se puede ver una pasarela peatonal y en esta un individuo que va pasando, pero tras él ocurre algo inesperadamente impactante. Podemos ver a este estudiante que está cruzando la pasarela peatonal, pero detrás de él aparece una figura realmente extraña. Una figura humanoide casi translúcida. Esta lo persigue por varios segundos y después desaparece. Muchos usuarios en internet afirman que quizás se trate de un espectro de una persona que pereció en ese mismo puente, y otros asumen de que este chico tiene algo adherido a él, que lo persigue a donde quiera que vaya. Pero, ¿qué piensas tú? En este puesto te voy a mostrar dos evidencias realmente escalofriantes. La primera de ellas fue subida a una cuenta de TikTok donde se puede ver la grabación de una cámara de seguridad y en esta aparece algo realmente aterrador.
Podemos ver que esta chica está haciendo sus quehaceres del hogar, pero luego de que sale de la escena, la cámara capta esto. Un ser humanoide de piel pálida se dejó ver en el umbral de la puerta. Muchos comentaristas afirman que les recuerda mucho al rastrillo, un críptido bastante peligroso que acecha a las personas para hacerles daño, e incluso mencionan que se los come. ¿Piensas tú que en esta grabación fue captada este mítico ser o se trata tan solo de un montaje? Tú decides en los comentarios. La siguiente grabación es de un usuario de TikTok que se dedica a subir contenido variado a su cuenta. Cosas realmente diversas y alejadas del mundo paranormal. Pero en esta grabación él se encontraba hospedado en una cabaña cerca de los Montes Apalaches y captaría algo que lo estremecería por completo a él y a su audiencia. Sube el volumen a esta grabación. Okay, yes, we are staying in a horror-themed Airbnb, but there's actually something pretty weird. Wait. I hear it again. Yeah. Okay, so there's this crazy noise outside. It's definitely louder. I don't know if it'll pick it up on the video, but there are some dogs in the distance that are going crazy. And this thing has been getting louder and louder for the past, 5 minutes. Okay, that sounds like a person. That was a woman, no? Or two things at once. I feel like we should go inside. Okay. No, yeah, we're actually gonna leave. Yeah. I think we should go. No, yeah. That's okay. Update, we're I got too scared. yeah, so we're leaving. we're actually going home. So we're just gonna drive home tonight I because can't sleep here. yeah, that wasn't the only weird thing that happened. I guess I'll post an update tomorrow when we're home safe. Mientras estaba en la cabaña, comenzaron a escuchar unos gritos incesantes fuera de esta. Estos gritos parecían inhumanos y no sabían de dónde venían. Al postear el video, muchos comentaristas comenzaron a especular que podría tratarse de un skinwalker. Otros mencionan que eso que sonaba no era humano y que afortunadamente no sucedió algo peor, ya que se encontraba refugiado en esa cabaña. Pero, ¿piensas tú que este chico logró captar un registro sonoro de un skinwalker? ¿Qué piensas tú? Házmelo saber en los comentarios. Únete a la comunidad de WhatsApp. Allí encontrarás contenido exclusivo. El link está en la descripción y primer comentario fijado de este video. Esta grabación fue hecha por una chica llamada Carla y lo posteó en su cuenta de TikTok. Ella llevaba varias semanas diciéndole a la audiencia que quería jugar con la Ouija y por ello decidió registrar su primera vez tratando de jugar totalmente sola. Para nadie es un secreto que las reglas que se deben considerar para realizar una sesión con este artefacto está bien establecida que nunca debes jugar solo, y ella lo hizo y ocurrió lo inimaginable. Ya estoy cansada. ¿Ustedes qué creen que sea mejor, jugar de día o jugar de noche a la Ouija? Así que estuve investigando para jugar a la Ouija. Este es un tablero circular, ¿ok? Y este se juega con un péndulo. Entonces aquí tengo un cuarzo negro, ¿ok? Lo vamos a hacer ahorita péndulo. Y además vamos a usar... Ay, me da miedo. Me da miedo y cuando me da miedo empiezo a reír. Es como un mecanismo de defensa. Vamos a usar el collar, ¿ok? Porque tiene mucha energía de esa vez que me sucedió lo del cuello. Entonces vamos a usar este collar, lo vamos a dejar aquí cerquita porque está muy cargado de esa energía. Entonces va a ser más fácil llamarlo, ¿ok? Como que escuché algo, pero no. Cualquier cosa, pues sí, porque si va a pasar, se va a empezar a comunicar. Obviamente sabe que me quiero comunicar. Así que obviamente, ¿sabes? ¿Estás ahí? Ay, no mames. No mames, güey. No. Ay, no manches, no manches, no manches. Ay, no, 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 no. Quiere que me comunique. Ni puedo hablar. Quiere que me comunique. Me cuesta náuseas, oigan.
Miren. Ni puedo hablar. Perdón. Si quiere que me comunique, a lo mejor necesita algo y se va a ir. Algo se hizo presente en la casa de Carla. Él le hizo saber que no estaba totalmente sola, que estaba allí junto a ella y que quería hacerle daño. Muchos le recomendaron que jamás lo vuelva a hacer, ya que abrió un portal del cual quizás no haya retorno a la normalidad. Y tú, cuéntame, ¿te atreverías a jugar a la Ouija totalmente solo? La siguiente grabación es realmente perturbadora y le ocurrió a un hombre que tras coleccionar varios objetos malditos de terror, comenzaron a suscitar una serie de acontecimientos en su casa luego de que adquiriera un muñeco Chucky que se dice que está poseído. En la grabación podemos ver al hombre quien está en el comedor de su casa realmente afectado por las cosas que están suscitando en su hogar, cuando de repente el ambiente se hace pesado y la cámara logró captar algo fuera de lugar, algo que estremeció por completo a este hombre y a todo aquel que lo ha logrado ver. Yo, I'm telling you, man, it doesn't feel the same. No, it actually doesn't. I'm like really freaking depressed. It doesn't feel the same. No, I'm like really going through it. I just got this pressure on me. I just feel like I want to cry. De un momento a otro, este muñeco gira su cabeza repentinamente en dirección hacia el hombre. Un solo giro de cabeza hizo que este video se tornara muy extraño y perturbador. Muchos expertos en el mundo paranormal dicen que los objetos como muñecos pueden ser puntos de anclaje energéticos y espirituales para así transmitir las señales de bajo astral como presencias demoníacas. Cuando esto ocurre, ese objeto inanimado deja solo de ser un juguete y ahora es algo mucho peor que te está observando y cuando menos lo esperes, te puede hacer daño e incluso poseerte. Recuerda que si te gusta mi contenido no olvides de compartirlo, comentarme qué caso quieres que trate y dejarme un buen like. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta de los videos jueves y domingos. Mis redes y mi WhatsApp están abajo en la descripción y en el primer comentario fijado de este video. Te invito a disfrutar de este video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.